Hola, muy buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Qué bendición poderlos saludar de nuevo. Qué bendición poder tenerlos nuevamente en línea. Estábamos un poco alejados porque nos estábamos cambiando de ciudad. Nos trasladamos de ciudad y mientras llegamos acá a la ciudad donde nos encontramos, estamos ubicados en este momento en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y mientras adecuamos las cosas, mientras adecuamos nuestras cosas, había dejado de hacer las transmisiones por un par, 2-3 semanas aproximadamente. Entonces, sin embargo, qué bendición poder tenerlos nuevamente. Ya estamos nuevamente conectados. Qué bueno desearles, así sea un poco de distancia, desearles una buena semana, que este año sea un año de mucha bendición para todos, que sea un año en el cual nosotros nos agarremos mucho más de la mano de Dios, porque eso es lo que Dios busca para nosotros. Cada día las cosas se están colocando diferente, las cosas están difíciles. En estos tiempos ha llegado ya un tercer pico del COVID a todas las naciones, básicamente en todas partes se están sufriendo esos dolores de parto que habla la palabra, y no hemos entendido todavía que el Señor nos está haciendo un llamado para que vengamos a Él, corrijamos, seamos prudentes, y mientras pasa toda esta situación debemos que perseverar en la palabra, tenemos que perseverar en la seguridad personal, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque es el propósito de Dios que nos cuidemos. Qué bueno saludarlos. Me gustaría que me comentaran de qué parte nos están viendo, que nos dejen sus comentarios, sus peticiones de oración, que las coloquen y nos dejen ahí el comentario para proceder después a orar por cada uno de ustedes. Amén. Así que sin más preámbulos, hoy el Señor me ha dado un tema muy hermoso, bien especial, y lo he titulado Dos males mortales, dos males que son malísimos, valga la redundancia, que son la queja y la murmuración. Amén. Dos males mortales que van agarrados de la mano, que son la queja y la murmuración. Y como le decía ahorita, en estos días es mucho más la queja de la gente, la murmuración de las personas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Hablaba con alguien en el día de hoy y me decía que estaba muy triste porque a su familia ya el COVID-19 se le había llevado a 6 miembros de su familia y él no tenía la idea de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y que estaba muy triste y estaba ya hablando contra Dios por qué estaban pasando las cosas. Amén. Y todas estas cosas suceden por el desconocimiento de los juicios que Dios tiene establecidos, ¿verdad? Por el desconocimiento de la palabra de Dios y por no entender que cada día el ser humano está más inclinado hacia el pecado que a buscar de las hermosas cosas de Dios. Amén. Así que la definición de la palabra murmuración, vamos a definirla, y la murmuración es nada más y nada menos que criticar. Amén. Es chismosear de otra persona, es generar chisme, es traer intriga de una persona al corazón de otra persona, es calumniar a una persona, es susurrarle al oído, ¿verdad?, de alguien contra alguien o acerca de cosas de alguien, es rumorear cosas, dice un término que dice balbucear de otra persona o generar falsos comentarios de otra persona. Esa es la palabra, la definición de la palabra murmuración. Y la definición de la palabra queja
es lamentarse, es generar lamento, es dolerse de la situación que está pasando, de la situación que se está viviendo, es protestar contra Dios, ¿verdad?, acerca de las cosas que se están viviendo, que está pasando la persona, es generar una demanda o un reclamo hacia Dios del por qué se están generando estas cosas o por qué la persona está pasando lo que está pasando. Amén. Cuenta la historia que un grupo de ministros se reunieron y decidieron, antes de reunirse para hacer un acuerdo, de animarse los unos a los otros cada vez que alguno de ellos cayera en el desánimo o tuviera una situación X o algún problema por el cual estuviera pasando. Y dentro de esas reglas que ellos colocaron que deberían de cumplirse, ellos mismos dijeron: vamos a tener en cuenta, antes de nosotros sentarnos a darnos ánimos los unos a los otros, vamos a tener en cuenta qué es lo que va a salir de nuestra boca. Amén. Vamos a hablar contra alguien, tenemos que nosotros primero tener en cuenta unos aspectos importantes, y es qué es lo que yo voy a hablar de ese alguien. Amén. ¿Qué es lo que yo voy a decir contra esa persona? Si lo que yo voy a decir contra esa persona es productivo para la persona, es productivo para mí, si lo que yo voy a hablar de esa persona edifica mi vida o edifica la vida de esa persona, ¿qué es lo que me inspira a mí a hacer lo que voy a hacer? Es decir, a hablar de esa otra persona. Amén. Y yo debo de tener en cuenta cuáles son los perjuicios o las consecuencias que van a venir contra mí por causa de yo haber hablado mal de otra persona. Amén. Ese fue el acuerdo que hicieron estos ministros, y antes de firmar ese acuerdo decidieron que eso era lo que iban a hacer y a tener en cuenta. Amén. De la misma manera, el Señor a nosotros nos enseña en el día de hoy, o quiere enseñarnos en el día de hoy, que nosotros, antes de ir a hablar de alguien, debemos de tener en cuenta esas cosas que acabo yo de decirles, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hablar contra esa otra persona? ¿Cuáles son las consecuencias que van a venir contra mí o hacia mí de parte de Dios por el yo haber hablado de esa persona? Si lo que yo voy a hablar de esa persona deja bien parada a esa persona o no la va a dejar bien parada, es decir, en otras palabras, cómo va a quedar la imagen de esa otra persona. Si esa imagen va a quedar tirada por el piso, si esa persona va a quedar destruida, es mejor cerrar nuestra boca, porque con la lengua podemos hacer mucho daño. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre un día fue donde alguien y le dijo que él qué podría hacer para corregir esa mala maña que él tenía de hablar mal de las otras personas. Este hombre sabio le dijo: ve y coja una almohada de plumas, coja un cuchillo, súbase a la terraza de su casa, parta la almohada y sacúdala allá en el aire, ¿verdad? Y luego baja y me cuenta qué pasó. Efectivamente, este hombre cogió una almohada de plumas, cogió un cuchillo, partió la almohada ya en la terraza, sacudió la terraza, la almohada en la terraza, y bajó y le preguntó y le dijo qué sucedió. Le dijo: ahora vaya y recoja las plumas que quedaron esparcidas, a ver si puede recogerlas todas, y vuelva y arme nuevamente la almohada como estaba, y viene y me cuenta. Amén. Efectivamente, este hombre subió, no pudo deshacer el ejercicio, recoger las plumas como estaban, colocarlas dentro de la almohada como estaban y dejar la almohada como estaba.
y le bajó y le dijo, no, no pude hacerlo por esto, por esto, por esto y por esto. Y el hombre sabio le dijo, eso mismo es lo que sucede, como queda el corazón de una persona cuando usted con su boca habla mal de esa persona, la deja completamente destruida, y después de haber hecho las cosas ya es difícil volver a deshacerlas y dejarlas como estaban. Amén. Espero que estemos aprendiendo algo en el día de hoy de parte del Señor. La queja y la murmuración son dos cosas que van agarradas de la mano. La queja está esperando que la murmuración hable, y la murmuración está esperando que la queja abra su boca para salir corriendo y agarrarse en las dos de la mano y andar juntas haciendo daño para allá y para acá. Amén. Entonces, la murmuración, ¿por qué se da la murmuración? La murmuración se da cuando nosotros estamos en desacuerdo con alguna cosa. ¿Por qué se levantan tantos grupos en los países rebeldes contra los gobiernos? Porque no están de acuerdo con las normas que ese gobierno tiene establecidas, y entonces se generan o se arman unos grupos llamados grupos rebeldes, que eso lo da la rebelión por causa de la queja y por causa de la murmuración. Porque comienza la gente a hablar, comienza la gente a decir, este gobierno no sirve, esta situación es culpa del gobierno, la gente se está muriendo es por causa del gobierno, y no caen en cuenta que las cosas están sucediendo es porque el corazón de los hombres es un corazón que está enfermo. Amén. No caen en cuenta que la gente se está muriendo, día a día por causa de este COVID. Hablemos de estos tiempos, porque el mismo ser humano no toma la decisión de tomar unos cuidados que el mismo Estado todos los días le está recalcando y le está diciendo. El gobierno saca unas normas, el gobierno establece unas normas y dice prohibido abrir los restaurantes, prohibido hablar los bares, prohibido abrir esto. ¿Por qué? Porque no es que el gobierno quiera cohibir a la persona, sino que el gobierno lo que está queriendo es prevenir que las personas se mueran por estar en esa situación de contagio. Amén. Y somos expertos nosotros en echarle la culpa al gobierno, o en echarle la culpa al alcalde, o en echarle la culpa a las demás personas, antes de tomar conciencia y de revisarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La persona quejambrosa, ¿ya?, es una persona que se queja por todo. Se queja porque hay agua, se queja porque no hay agua, se queja porque es gordito, se queja porque es flaquito, ¿verdad? Se queja porque tiene y se queja porque no tiene, se queja si sirve y se queja si no sirve, por todo busca la manera de quejarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay allá en el corazón de la persona. La persona está enferma de queja, está enferma de murmuración. Y nosotros vamos a ver dos textos bíblicos hoy, mirando las consecuencias y la situación que la queja acarrea sobre cada uno de nosotros. Amén. En el capítulo 14 del libro de los Números, en el verso número 1 en adelante, dice la palabra lo siguiente. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron a Moisés, toda la multitud le dijeron: ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto, ¿para qué nos trajiste a morir de hambre y de sed aquí en el desierto? ¿Ya? ¿Y por qué nos trae el Señor? Escúcheme esto, la queja ya pasó de decirle a Moisés que el culpable era Moisés, y ahora le echaron la culpa a Dios cuando dice: ¿y para qué nos trajo Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presas. ¿No sería mejor morir en este desierto?
¿No sería mejor morir allá en Egipto donde estábamos? Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado del apuro en que estábamos? ¿Cuántas veces Dios ha librado a la persona de la enfermedad? La ha librado de la muerte, la ha librado de ese mundo perverso que está allá afuera, que no sirve absolutamente para nada, que su moralidad está con los pies para arriba, ¿verdad? Que piensa solamente, está inclinado hacia el mal, y sin embargo Dios es tan bueno y en su misericordia nos saca de allá, de esa esclavitud en que nos encontramos, de la ignorancia en cuanto a las cosas de Dios se refiere, y sin embargo una vez estamos caminando o tratando de caminar en los caminos del Señor, se enciende nuestra boca para quejarnos contra el Señor de las cosas que están pasando. Amén. De las cosas que nos están sucediendo, de las cosas que le están sucediendo a las personas. Las personas somos expertos en quejarnos, y la queja y la murmuración traen consecuencias bastante difíciles, porque a Dios no le agrada que usted y yo andemos quejándonos. A Dios no le agrada que usted y yo andemos hablando mal de las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un caso en la Biblia, en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 2, donde dice la palabra que María y Aarón, ¿verdad?, hablaron mal contra Moisés, su hermano. Moisés había tomado una esposa, o como esposa, a una mujer morena, y por causa de eso María y Aarón hablaron mal contra Moisés. Es más, dijeron: ¿por qué acaso Moisés solamente es el que está allá delante de Dios, y nosotros también podemos estar delante de Dios? Nosotros también podemos ser esas personas que Dios utilice. Y la palabra dice que Dios escuchó la murmuración de Aarón y de María, y que llamó a Moisés y llamó a Aarón y llamó a María y los hizo entrar al tabernáculo. Descendió la presencia de Dios ese día en el tabernáculo, y le dijo a María y a Aarón, les dijo: contra mi siervo Moisés han hablado, y su murmuración ha llegado a mis oídos. Ahora van a sufrir una consecuencia, y dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra esos dos, perdóneme el término, y se retiró el Señor del tabernáculo, y al instante María quedó impregnada de lepra, y esa fue la consecuencia del castigo que Dios le dio a María, hermana de Aarón y hermana de Moisés, por causa de la murmuración. Amén. La murmuración para Dios es mirada para Dios como una rebelión. Y la rebelión para el Señor es la toma como aquella persona que tiene un pacto con Satanás. Ya es una persona que está en desacuerdo con las cosas de Dios, con las normas de Dios, con las reglas de Dios. ¿Cuántas personas que conocen de palabra, que se congregan aún en las congregaciones, valga la redundancia, y viven murmurando y viven criticando? Para Dios, una persona que viva murmurando y criticando y que viva hablando mal es una persona que Dios la mira como si fuera una persona, alguien que tiene pacto con Satanás. Amén. Ese es para Dios el pecado de la rebelión. Amén. Por lo tanto, escúcheme esto: la queja trae consecuencias. La queja no debe estar en el corazón del cristiano. La queja no debe existir en el corazón del creyente. La murmuración no debe existir en el corazón del creyente. Yo quiero contarles algo. Hace unos días yo trabajo en un carro de servicio público, y hace unos días recogí a unas personas en una congregación, y estas dos personas venían de congregarse.
y traían su Biblia ahí debajo del brazo y estaban muy bien vestidas y estaban con una apariencia, ¿verdad?, de una santidad terrible. Y entonces me dijeron: Dios te bendiga, muy buenos días, y se subieron al carro. Y es imposible que el conductor no escuche lo que las personas van hablando, y más se demoraron en subirse al carro. Escúcheme esto: cuando empezaron estas dos personas a hablar mal de otra persona, inclusive era de otra hermana de la iglesia, y empezaron a hablar mal de esa persona, yo dije dentro de mí: Dios mío, y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si acaban de venir de congregarse, si acaban de... se entiende que acababan de escuchar una enseñanza que el siervo de Dios les tenía o les había dado ese día, ¿verdad? Y terminaron esa enseñanza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y la pregunta es: ¿qué ha aprendido esa persona acerca de las cosas de Dios? Amén. Si el Señor nos dice: haga lo bueno, piense siempre en lo bueno, no hable mal de los demás, no juzgues a los demás, porque Dios a ti no te colocó como juez, ni a mí me colocó como juez. El juicio le corresponde a Dios. Escuche, recíbame hoy un consejo. Si tú ves que alguien te hizo daño, que alguien le está haciendo daño a otra persona, tú no eres quien para juzgarla ni para condenarla. Ve a la presencia de Dios y dígale a Dios: Señor, ten misericordia de esa persona, porque lo que está haciendo está mal hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos lo creen? Amén. Llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas requiere de que nosotros vivamos en una vida de rectitud. Requiere de que yo sea una persona, ¿verdad?, que viva lo que predico y que viva lo que enseño. Y dentro de esas cosas que yo predico y que yo enseño está el no hablar mal de las demás personas. Amén. Yo no sé si contra ti hay cosas, a ti te han hecho cosas, a ti te han maltratado, a ti la vecina no te cae mal, o el vecino no te cae mal, o X persona te hizo daño. Ve a la presencia de Dios y entréguele esa carga a Dios, porque solamente Él es el que tiene la autoridad para juzgar a las demás personas. Amén. La Biblia nos habla en el libro de los Números, en el capítulo 16, hay una historia llamada, el título lo dice, la rebelión de Coré. ¿Y quién era Coré? Coré era un hombre que servía en el altar, en el tabernáculo. Y Coré se levantó contra Moisés y convenció a otros 3 ministros del altar para que se juntaran con él y armaran una rebelión contra Moisés. Y convencieron, escúcheme esto, convencieron a 250 personas más para que se unieran a ellos para hacer una rebelión contra Moisés. En otras palabras, lo que querían era quitarle el puesto a Moisés, creyendo que el puesto que tenía Moisés se lo había colocado él mismo. Y le dijeron, son mis palabras, estoy parafraseando el texto porque el texto y la historia es un poco larga, pero parafraseando la historia, dijo Coré, le dijo a Moisés, dijo: ¿por qué usted solamente puede ser líder si yo también puedo serlo? Y Moisés, muy amorosamente, le dice a Coré: hagamos una cosa. Usted con sus 3 y sus otros 250 vayan y traigan incensarios
échenles carbón y échenles incienso, y nos encontramos mañana a tal hora en el sitio de adoración, en el tabernáculo, para que ustedes sean los que le presenten ofrenda a Dios. Y si Dios acepta esa ofrenda, entonces yo asumo de que Dios los escogió a ustedes y yo me haré a un lado. Amén. Espero me estén siguiendo. Efectivamente, al otro día fueron 250 con sus incensarios, ¿verdad? Le echaron el carbón, le echaron incienso, prendieron el fuego y fueron a presentar la ofrenda, y cayó un fuego de parte de Dios y consumió a los 250 que estaban presentando la ofrenda. ¿Por qué pasó eso? Porque se rebelaron contra la autoridad de ellos, que era Moisés. Es el hombre que Dios había nombrado. Cuando hay descontento en el corazón de una persona, cuando hay murmuración en el corazón de una persona, cuando hay chisme, cuando hay queja, es porque esa persona no ha podido acomodarse a la autoridad que Dios le puso por encima. Amén. Y eso para Dios se llama rebelión. Eso Dios lo castiga. ¿Cuántos hogares están destruidos porque las mujeres quieren imponer su autoridad sobre la autoridad que Dios colocó? Y la autoridad que Dios colocó fue el hombre. Sea lo que sea esa persona, si no es de su agrado, si usted no le gusta lo que él hace, sencillamente vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, mira a mi marido. Él está haciendo cosas que no deben ser. Que ese hombre te conozca, ¿verdad? Para que pueda coger las riendas del hogar y pueda ejercer la autoridad como debe ser. Amén. Y las cosas salen mal. Cuando el hombre invierte el orden de Dios, las cosas no van a salir de la mejor manera. Tenga usted la certeza que cuando las personas invierten el orden de Dios, siempre va a haber un momento en que esa persona va a tener problemas. Amén. Concluyo con esto. La murmuración no es agradable delante de Dios. La murmuración, le repito, es vista de parte de Dios como un pecado de rebelión, como la rebeldía. La persona que se rebela contra Dios, la persona que se rebela contra las leyes de las naciones, de los estados, es considerada por Dios como una persona que tiene un pacto con Satanás. ¿Por qué? Porque es que Satanás fue el primero que se rebeló allá en el cielo contra la autoridad de Dios, y Dios asimila o asemeja la rebelión como alguien que está de acuerdo o está agarrado de la mano con Satanás para hacer las cosas que Satanás quiere. Amén. Y lo que Satanás quiere es eso, que tú te rebeles contra la autoridad de Dios, que tú te rebeles contra la autoridad que Dios puso sobre su nación, sobre su pueblo, sobre su ciudad. Y nosotros no somos quien para rebelarnos contra nuestros gobernantes. La obligación de nosotros es orar por nuestros gobernantes para que Dios tenga misericordia, porque esos gobernantes un día van a tener que ir delante de Dios a rendir cuentas de lo que hicieron. Amén. Hágame así Amén. ¡Qué bendición! Mire lo que dice el libro de los Filipenses. Vamos a mirar el libro de los Filipenses en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra lo siguiente. Esto es bien precioso, es bien hermoso. Le ruego, por favor, que si su merced tiene Biblia, si no tiene, te consigas una Biblia, ¿verdad? Para que a la próxima podamos leerla todos iguales. El libro de los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Dice: por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses.
Dice, no como en mi presencia solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Amén, dice el Señor, dice, ocúpense de vuestra salvación. Diga salvación. Aquí hay una parte clave que si usted me está escuchando, le voy a repetir para que coloques atención. Dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que coloca en ustedes el querer como el hacer según la voluntad del Señor. Y la recomendación que el apóstol da para yo poder, una de las cosas que yo debo tener en cuenta para ocuparme de mi salvación es que yo debo hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin quejas. Lo dice el verso 14, dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, es decir, sin peleas, sin quejarse, sin entrar en dificultad, en problemas, en pelea con la persona, para que sea, dice la palabra, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿verdad?, en medio de esta generación maligna y perversa, para que resplandezcan como luminares en este mundo. Sencillo, yo tengo que ocuparme de mi salvación. Yo le hago una pregunta, si usted se llega a morir en el día de hoy, ¿usted está seguro o está segura que te vas para el cielo? El Señor dice, ocúpese. Ocuparme quiere decir que yo tengo que colocarme a trabajar para obtener la salvación. Y dentro de ese ocuparme está el que yo debo hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas. Es difícil, créame que yo lo entiendo, es difícil. Porque yo he pasado por unas situaciones difíciles y el diablo lo tienta a uno para que se queje contra Dios, para que usted diga, ¿qué pasó? Si Dios dice que está conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Déjeme decirle que es necesario que vengan esas cosas porque Dios necesita probar mi fe. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, lo dijo, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si yo estoy agarrado de la mano de Jesús, a pesar de las situaciones que estén pasando, el Señor dice, yo ya vencí al mundo. Simplemente agárrese de mi mano porque el que va adelante, abriendo camino, soy yo, dice el Señor, y usted viene detrás mío, así que no se preocupe porque yo soy el que limpio su camino. Amén. ¡Qué bendición! Yo espero que hayan aprendido algo hoy. ¿Ya? Espero que antes de que vayamos a abrir nuestra boca, pensemos cuáles son las consecuencias que van a venir contra mí primeramente y cómo voy yo a dejar la imagen de esa otra persona. Antes de yo abrir mi boca para quejarme, la palabra dice que el pueblo estaba esclavo en Egipto. Escúcheme bien. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo a Moisés, el clamor de mi pueblo ha subido hasta mi trono. Es decir, que el pueblo estaba cautivo en Egipto. Los tenían allá esclavizados. Los estaban dando látigo todos los días, los castigaban todos los días, los tenían a la ración de comida normalita, los tenían pasando necesidades. Y la palabra dice que el pueblo clamó a Dios. ¿Qué clamó? Pidiendo una liberación.
porque el pueblo sabía que iba a venir un libertador, que algún día el Señor los iba a libertar de esa esclavitud. Entonces el Señor escoge a Moisés, lo envía a Egipto a que sacara el pueblo de la esclavitud. Cuando ellos salieron felices, salieron contentos, salieron gritando gloria a Dios. Me imagino yo qué bendición, porque hasta ahora llegó nuestra esclavitud y a partir de aquí en adelante somos libres. Pero 3 días después, cuando el faraón se molestó y cayó, reaccionó y dijo: yo por qué dejé ir a este pueblo, y se dejó llenar nuevamente su corazón de ira y de odio, y salió corriendo con sus ejércitos a tratar de alcanzar el pueblo, y los encontró a la orilla del mar, acampando. Cuando el pueblo se da cuenta que Faraón viene a hacerles la guerra y a querer llevárselos nuevamente cautivos, se quejaron. Le dijeron a Moisés: Moisés, ¿qué pasó aquí? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para que muriéramos aquí en el desierto? Mejor hubiese sido que nos hubiéramos quedado allá en Egipto, porque allá, así fuera a punta de látigo, pero allá estábamos mejor que lo que estamos aquí. Amén. Yo le hago una pregunta y concluyo hoy con esta pregunta: ¿de dónde te sacó a ti el Señor? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo ahorita? ¿Y por qué te estás quejando de la situación que tienes, si Dios fue el que nos sacó de allá, de esa esclavitud? Él está con nosotros y estará con nosotros así estemos pasando dificultades. Amén. Antes de abrir nuestra boca contra nuestro Hacedor, contra nuestro Creador, tengamos en cuenta cuál va a ser la consecuencia y qué es lo que va a venir contra mí. Porque después de que las cosas están hechas, ya no hay nada que hacer. El tiempo no se puede devolver. El tiempo no se puede echar para atrás. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Yo quiero pedirte hoy que allá donde estás, cierres tus ojitos y medites un momento si tú has murmurado alguna vez contra Dios, si tú has hablado alguna vez contra alguien, y dígale a Dios: Señor, perdóneme. Señor, yo hoy te pido perdón porque yo he hablado mal de esta persona, y si es necesario, nombre a la persona delante de Dios. Dígale: Señor, perdóneme porque yo he hablado mal contra este y este. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy yo he aprendido que la murmuración, que el chisme a ti no te agrada. Hoy yo he aprendido, Señor, que hay consecuencias de parte tuya porque yo he hablado mal de los demás. Perdóneme, límpieme con su sangre preciosa, Señor Jesucristo. Yo me he rebelado contra ti, yo he hablado mal, yo me he quejado de ti porque me he sentido desamparado, me he sentido desamparada, tal vez me he sentido cargado o cargada. Señor, perdóneme porque yo he reclamado. Y tú, ¿dónde estás, Señor? Sabiendo que tú estás ahí presente. Padre, en el nombre de Jesús, perdóneme, dígale al Señor. Dios, te alabo, Señor, y te doy a ti toda la alabanza, te doy a ti toda la gloria, te doy, Señor, hoy la adoración a ti,
Hoy oro por lo que nos están viendo, Señor. Yo miro acá a Eladia, Fábregas Torres, que está en línea. Miro a Ana Ortega. Dios, bendícelas. Bendice a aquellos que nos están viendo en otras partes. Bendice a las familias que nos están viendo allá en el Huila, en San José de Isnos. Aquellas familias, Señor, que quedaron allá. Padre, bendícelas. Dios mío, guíalas. Llévalas, Señor, por el camino. Enséñales tu preciosa palabra, Padre. Revélate a ellos, a cada uno de los que están aquí mirando, Señor, y a los que van a mirar esta transmisión, este video en las diferentes naciones, Señor, bendícelos. En el nombre del Señor Jesucristo te pido, Dios, abre las ventanas de los cielos. Abre, Señor, la mente y el corazón de ellos, Dios mío, para que puedan aprender algo bien hermoso hoy. Es que a ti no te agrada la murmuración, porque a ti no te agrada el chisme. Tu palabra dice, Señor, que el hombre que refrena su lengua es un hombre sabio. Ayúdanos a ser sabios. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser sabia. Ayúdame a manejar mi lengua, porque grandes problemas se arman cuando abrimos nuestra boca. Padre, que a partir de hoy, dígale, Señor, los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. Que los dichos de mi boca, Señor, sean agradables a tus oídos. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a ser prudente en el momento de hablar. Que cuando yo hable cosas que edifique. Que cuando yo hable palabras de sanidad. Hable palabras de aliento, Señor, para la otra persona. Dame sabiduría, Señor, y enséñame tu palabra para que la próxima vez que yo hable con aquella persona sea para compartir de esas buenas nuevas y esas noticias nuevas de salvación que tú tienes para mí. Muchas gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Nuevamente gracias, Señor. En tus manos nos quedamos, en tus manos, Señor, estuvimos, en tus manos estaremos de aquí en adelante. Que esta semana que viene, Señor, sea una semana de bendición para todos. Que sea una semana de felicidad para todos, Señor. Que aquellas personas que necesitan la provisión, tú les des esa provisión. Que tú nos proveas, Señor, ese pan de cada día. Dios mío, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Padre, si hay alguien enfermo en este momento, yo declaro sanidad. Si hay alguien contagiado, yo declaro en el nombre de Jesús que tu presencia ahora mismo, tu Espíritu Santo los toca y se quebranta, se destruye esa infección, se destruye esa fiebre, se destruye ese virus, se destruye la enfermedad. Ahora llámese cáncer, llámese dolor de cabeza, llámese la infertilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo te pido, Dios de la gloria, que seas tú bendiciendo poderosamente a cada uno de aquellos que están mirando, Señor, y que están colocando su confianza en ti. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias a ustedes, nuevamente, qué bueno tenerlos, qué bueno saludarlos. Estamos, les repito, ubicados en Barranquilla, Colombia. Nos trasladamos de la ciudad o el municipio de San José de Isnos, en el departamento del Huila, para Barranquilla, y estamos acá empezando una nueva obra. Así que si tú estás en Barranquilla, si tú estás por acá cerca, yo le pido que comparta este video, que cualquier cosa nos dejes ahí el mensaje ahí en la aplicación, y podemos orar por ustedes. Cualquier cosa, no lo duden en contactarnos, en tomar nota de qué es lo que están ustedes necesitando. Amén. Muchas gracias. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao, y nos vemos hasta la próxima. Ok, chao, chao.